Bueno, pues muy buenos días, muy buen día para todos y bienvenidos al segundo episodio de 100 MVPs. Aquí hablamos de lo que hubiéramos querido saber cuando empezamos en esta carrera para crear productos maravillosos y no morir en el intento. Y mi nombre es Ricardo. Así es, un placer. Mi nombre es Michelle y acá estamos con ustedes nuevamente. Muy bien. Ok, Michelle. Entonces, ¿cuál es el tema de hoy? Bueno, hoy vamos a hablar de un tema muy interesante. Vamos a hablar de cuándo aprender a decir que no y cuándo aprender a decir que sí. Eso es algo que siempre le cuesta a toda persona que está arrancando en este mundo de productos, sin importar que sea un product manager o un diseñador o un desarrollador. Normalmente nosotros, cortesía, que por cultura siempre decimos, o porque obviamente estamos en un rol un poco más pequeño, pues como que tendemos a decir que sí, ¿no? ¿Tú qué opinas, Ricardo? Hombre, que sí o que no, es, también aplica para la vida, porque imagínate, por ejemplo, dijiste que sí cuando te uniste a tu esposa. O cuando Es dijiste verdad. que sí firmaste tu primera casa, el primer préstamo que yo tuve fue con el carro y ese préstamo yo hubiera debido decir que no, porque los intereses eran terribles. Es verdad. Pero disfruté mucho el carro. Así es. Y hay unas cosas importantes ahí. Yo me acuerdo cuando empecé en este mundo de tecnología, era un mundo en el cual, bueno, yo arranqué como project manager en su momento. Ajá, Como uno como project manager normalmente lo que hace es gestionar, ¿no? Entonces uno pregunta y parte de lo que más me costó al principio era, obviamente, cualquier cambio impactaba tiempo, costo y pues el entregable al final, ¿no? Y pues uno como gestionaba decía, sí, todo se puede hacer, pero al final todo tiene un costo, un impacto y obviamente afecta un montón. Entonces son cosas que uno tiene que ir aprendiendo. Yo la verdad aprendí a decir, a mí lo que más me costó, uno con lo que te decía al principio, normalmente decir sí es fácil, lo que más cuesta es decirle no a alguien y más que cuando no le dice no a una persona, a veces no lo toma tan bien. Yo ajá. tengo unos casos en particular cuando ya me convertí en product manager, en el cual yo era todo, bueno, me estaba empoderando del rol, yo estaba obviamente tomando ya las decisiones sobre qué se aplicaba, qué no se aplicaba como funcionalidad o como nueva mejora dentro del portal. Y llegaban las personas de operaciones y me decían, bueno, necesitamos esto. Y yo decía, sí, al principio. Y cuando, claro, iba donde mi equipo, el equipo decía, no, pero esto no es tan fácil de hacer. No nos comprometamos. Inclúyenos, por favor, en esa validación. No sé si a ti te pasó lo mismo. Sí, un poco. Lo primero que iba a decir yo de lo que tú dices, de saber cuándo decir sí o no, es eso. Lo más básico y sencillo es no decir sí o no inmediatamente. Ir y tomar un poco de perspectiva con el equipo o con tus partners para poder saber qué quiere decir. Entonces, yo estoy completamente de acuerdo. Cuando yo comencé la carrera como diseñador, pues claro, yo estaba muy contento de simplemente poder traer nuevas soluciones y soluciones que eran muy innovadoras. El product manager era una persona prudente y tuve la suerte de que nunca me pidió cosas muy fuera de los tiempos o fuera del esfuerzo o fuera del conocimiento que teníamos. Pero con el tiempo, cuando yo cambié ya de partners y fui a otros product managers, pues ya aprendí eso. Dije, bueno, ya no puedo decir simplemente que sí, tengo que volver y mirar cuál es el contexto, cuáles son los trade-offs y así volver y decir, sí, y va a pasar de esta manera. Así es. Y ahí hay un tema importante que creo que por acá es donde podemos arrancar a identificar cuál es el problema puntual de aprender a decir sí y no, ¿no? Claro. Entonces, partámoslo en dos. ¿Cuál es el problema de decir sí? Es que si tú dices sí a todo, tu roadmap, tu backlog va a ser enorme, ¿cierto? Ese es uno de los puntos más importantes. Y el problema de decir no es que vas a empezar a generar algunos enemigos. Pero lo bueno es que las dos partes tienen solución. No sé si tú ves algún otro problema que pueda estar relacionado de pronto que podamos agregar y lo vamos resolviendo en estos minutos que vamos a estar aquí conversando. Sí, sí, sí. Creo que el tercer problema el primer problema es decir sí, el segundo no. El tercero es, ¿qué pasa si no es un sí total y un no total? Total. ¿Cómo explicas eso? Ese es un buen punto. Total. Am,
Pero dale, comenzamos por el sí. Entonces, ¿cuándo dices tú sí a los proyectos? ¿Cómo le entrenas a tu equipo para que diga un sí efectivo? Listo, entonces creo que ahí hay varias cosas que te voy a tener en cuenta. Uno es la parte de lo que hablábamos el otro día, bueno, el otro día no, hace unos minutos, y es el impacto que tiene sobre el negocio. Parte de lo que yo aprendí a tomar esa decisión concreta de que en qué momento decir sí fue cuando empecé a entender y aprendí nuevas técnicas de priorización. Hay una que me encanta bastante. Yo realmente hacía dos, como un mix de dos técnicas. Una era la Moscú y la otra era la técnica de Rice. La de Moscú me ayudaba como a priorizar lo que realmente el negocio quería, pero la Rice me ayudaba a realmente enfocarme en lo que necesitaba hacer. ¿Por qué? Porque la de Moscú me ayudaba un poco a decir, oiga, ¿cuál es el must que sí o sí tenemos que tener? Y una vez teníamos esos 10 must, los pasábamos por el Rise y yo empezaba a identificar y le decía a los usuarios, cuando usted tenga aquí una necesidad y necesite que yo venga, que el equipo venga a desarrollar, necesito que venga con el impacto claro, o sea, el problema que está generando, pero el impacto que nosotros estaríamos solucionando si realmente metemos esta funcionalidad o este caso de uso dentro de nuestro roadmap. Al principio fue bastante complicado porque, claro, los stakeholders no están de acuerdo o no tienen la dinámica de hacer ese análisis, sino ellos solamente piden, 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 piden. Y en el momento en que logré sentar a todos y decirles, lo que vamos a hacer de ahora en adelante, creé un comité de priorización y senté a todos para que también todos se dieran cuenta que todos tenían unos problemas que eran importantes, pero había unos mucho más importantes que se debían resolver inmediatamente. Entonces, cuando ya nos dimos cuenta de eso, fue cuando por fin logré aprender a decir un sí rotundo. En los otros casos decía siempre un no, pero era un no como tú decías que es el tercer, como la tercera tipología, y es un no, pero más de un pausa por el momento, pero más adelante lo vamos a retomar. Pero fue en el momento en que realmente me senté con el equipo, juiciosos, a identificar cuál era el impacto, el esfuerzo que teníamos que hacer a toda la parte tecnológica, a toda la parte de diseño, a toda la parte de investigación y luego el valor que nosotros percibíamos de cara al usuario cuando logramos empezar a decir sí. Los sís anteriores, antes de que conociera o antes de que realmente aplicáramos esas dos metodologías como eran unos sís con poco intuición que siempre terminó, bueno, no todos los casos, pero en la mayoría terminaban mal. Entonces, ese es como Dale, el momento en que aprendí a decir sí. Y cuéntanos cuál es el tuyo, Ricardo. dale, pero espera, antes de que pasemos a eso, entonces son dos técnicas, solo para repetir. Must do es una y la otra Moscú, es rise. Moscú, Moscú, ok. Moscú. Entonces dale a explicarle un poco a la audiencia, dar una introducción qué son estas y podemos incluir links con con el video. Me parece perfecto. Dale. La Moscú normalmente nos ayuda a priorizar. Entonces habla del must, del could, del should, ¿cierto? Y después pues Ujú, viene como esos nice to have. Entonces lo que uno ok. hace normalmente es que uno tiene un backlog de muchas historias de usuario que quiere empezar a trabajar. Y esa herramienta le permite a uno, pues, digamos que segmentar de acuerdo a esas prioridades. Pero si tú te das cuenta, esa segmentación es más cualitativa que cuantitativa. Falta Ujú, pegarle la parte cuantitativa y ahí es donde viene el RISE. Entonces, el modelo RISE precisamente te evalúa tres como conceptos dentro de la ecuación y es impacto, esfuerzo y valor. Y ujú, cuando tú ponderas eso, te da unos puntajes y de acuerdo al puntaje tú identificas, yo puedo tener una historia que impacta bastante, que tiene un bajo esfuerzo y que tiene un valor enorme. Esta es la primera que tú haces, pero obviamente tienes eso otras sí. tipologías que son, tienes una que impacta mucho, pero el esfuerzo también es gigante y el valor no tan grande. Entonces, cuando tú haces, cuando creas esa matriz, puedes llegar a tener unas mejores, digamos, una mejor técnica de priorización que te ayuda realmente a decir sí, porque decir sí siempre debe ir, como hemos venido hablando, digamos que, y creo que toda nuestra experiencia nos lo ha dicho, basado en datos. Basado en datos y basado también en lo que tú explicas de la parte cuantitativa de la intención del equipo, de la Ujú. intención de las personas que te están pidiendo. Yo utilizo, la verdad, más un modelo simplificado de RISE que de Moscú.
solo porque a veces el must, could, should se vuelve un poco más político. Es verdad. Y comienzo por el RISE, que es simplemente como impacto versus esfuerzo, y después hablo de valor para poder como ayudarle a nuestros partners, pero también al equipo a entender dentro de sí mismos, a expresar cómo es que ellos ven ese mundo de impacto versus esfuerzo. Sí. Y de hecho estoy haciendo ese ejercicio con mis partners un poco como tú lo describes, lo acabo de hacer en este viaje que tuve, para que pudiéramos tener una charla abierta y lo que tú dices, alinearse a través de diferentes requerimientos, personas pidiendo cosas al equipo de diseño, en qué es lo que es más valioso en este momento y qué es lo que es más valioso después. Y terminamos con cosas que son interesantes porque el equipo descubrió con impacto versus esfuerzo, cosas que ellos pensaban que habíamos que hacer, teníamos que hacer después. Y la incluyeron en el pedido de hoy. Y cosas que deberíamos hacer hoy, que podemos hacer una cosa mucho más pequeña, mucho más MVP, realmente. Y cómo proyectarlo y hacer fases hacia el futuro. Y ahí es donde viene la frase completa del sí. Entonces yo estoy completamente de acuerdo contigo. Lo único que yo añadiría desde el punto de vista de diseño es que muchas veces cuando vienen a pedirte cosas tus partners de producto o de ingeniería, pero es igual para producto, es que no tienen el problema claro. Y no, y tener media hora de llegar a alinearse en el problema te cambia mucho ese análisis después de RISE o de impacto versus esfuerzo. Y se vuelve mucho más interesante y mucho más como enfocado a esos datos, porque si tienes el problema bien definido, las métricas es mucho más fácil. Te perdí el sonido. Tú tocas un tema muy importante que tiene que ver con el problema y creo que eso deberíamos hablarlo en otro video y es que Sí, sí. nosotros como product managers deberíamos estar totalmente informados acerca del problema y deberíamos nosotros conocer realmente cómo llegar con ese problema bien desmenuzado antes de presentarlo al equipo. No significa que todos los problemas tienen que venir en un nivel súper profundo, porque hay muchos problemas que también los vamos a resolver con el equipo de diseño, el equipo de producto, pero al menos la necesidad puntual. Y ahí hay técnicas muy interesantes y creo que parte de la responsabilidad que nosotros tenemos desde producto es, oiga, si vienen a nosotros con un problema, nosotros somos los primeros que deberíamos tener como esa barrera para decirle al stakeholder, venga, hagamos ese análisis primero, explíqueme funcionalmente qué es lo que está pasando y cuando yo tenga ese funcional, ahí vengo al equipo para abrirlo ya en el, bueno, cómo lo vamos a resolver porque esto es lo que está pasando, ¿no? Entonces, ahí estoy totalmente de acuerdo contigo en ese tema oiga, hay que venir con el problema un poco más estudiado antes de simplemente, oiga, ¿y este problema cómo lo resolvemos, ¿no? Entonces, eso creo que es una tarea muy importante. Y eso también te ayuda a resolver el quién. Por ejemplo, en los equipos que yo he manejado, hay gente que son muy buenas para un tipo de problema y otros para otro. Por ejemplo, hacer cosas muy visuales dentro del producto versus mirar cosas muy de sistema, de cómo es que se mueve en un flujo de pantallas. Entonces, eso también te ayuda a acelerar ese sí para atraer las personas que deberían estar ahí en esa conversación. Totalmente de acuerdo. Como para cerrar el tema del sí, Dale. ¿qué es lo que tenemos que tener muy en cuenta desde mi punto de vista es tratemos que desde cualquier rol en el que estemos, ¿no? Porque no tiene que ser producto, no tiene que ser diseño, no tiene que ser como Correcto. tal desarrollo, sino en general. Si tú eres un contador, si tú eres un arquitecto, un Un ingeniero. abogado y estás viendo este video, aprender a decir significa que tengamos un balance entre lo que es cuantitativo con lo cualitativo, ¿cierto? Que estemos seguros que cuál es el problema, que ese problema realmente lo podemos solucionar, que ese problema realmente tiene un impacto fuerte en el negocio, cuál es el esfuerzo de esa solución, porque obviamente hay cosas que a veces sí o sí tenemos que solucionarlas sin importar que tengan un impacto, pero obviamente aplicando estas técnicas de priorización que estábamos hablando nos sirve un montón y obviamente no dejemos atrás el valor, ¿no? ¿Qué tan valorado va a ser eso para el usuario? Si nosotros que creemos que es un valor de cara interno, también es válido, pero si de cierta forma eso nos está quitando una parte de la banda ancha para poder, digamos que darle mayor valor al usuario, también tengamos eso en cuenta dentro de la ecuación. Entonces creo que el sí
que no sea etéreo, el sí que tenga sustento, que tenga base y que tenga un balance entre lo cuantitativo y lo cualitativo. ¿Qué opinas? Sí, la oportunidad cuando estás comenzando en un equipo nuevo es que también estas charlas te dan mucha confianza con el equipo de estar alineado, pero también de verte como un líder que piensa tanto en estrategia como en ejecución. Y para Así gente es. que está comenzando la carrera, esto implica unas charlas que son muy interesantes. Y la confianza en el equipo, ya sabes cómo es, se pueden hacer mejores decisiones juntos y se tiene la confianza en cada uno. Así es. Listo, súper. Entonces, ahora pasemos al segundo caso, que es aprender a decir que no. Entonces, para mí, eh, decir que no es más complicado, ¿no? Porque también depende de con quién es tu interlocutor, ¿no? Entonces, una cosa es, si viene el CEO de la compañía y me dice, necesitamos esto urgente, ¿cómo aprendemos a decir que no? Si viene mi líder, ¿cómo aprendimos a decir que no? Si viene un par, ¿cómo le aprendemos a decir que no? Si viene mi stakeholder principal, ¿cómo le aprendemos a decir que no? Si viene alguien del equipo, ¿cómo aprendemos a decir que no? Entonces, Ricardo, ¿cuáles son como tus experiencias y tus enseñanzas de cara a este punto? Hombre, lo primero que hay que ver es cuál es la agenda y las métricas de ese stakeholder. Cuando un CEO viene y te pide algo, no es lo mismo que una persona a un nivel más bajo, porque las agendas y los objetivos son diferentes. Entonces, no solo para eso, si sabes eso, te ayuda también a comunicar por qué no, porque puedes también conectar los puntos entre lo que te están pidiendo versus lo que ya se está haciendo, que también son objetivos. Y ahí se vuelve la charla un poco más interesante. Yo pienso que en términos de no, y esto es algo que ahora que lo mencionas, es una cosa casi semanal para mí. Cada vez que dices que no, hay que traer contexto, conectarlo a los objetivos. Y después de eso, hablar de cuáles son los intercambios, esos trade-offs que vas a hacer para para poderlo hacer una realidad. Entonces, lo que me pasa muy a menudo es que el no viene con casi como con una lista muy de alto nivel de escenarios. Si decidimos hacer esto que me estás pidiendo, estas son las consecuencias. Si decimos que no, esto es lo que podría pasar para que pudiéramos llegar a un sí. Así Entonces es, el no nunca es vertical y definitivo, pero puede ser un no, por ejemplo, partido en el tiempo hasta que lleguemos a un sí, o un sí muy chiquitito con un no grande. Entonces siempre hay como esa negociación que hay que pasar, y para eso hay que estar preparado en tener el contexto y las métricas antes de comenzar la charla. Me recuerda mucho interesante. si los carros o los buses que estás utilizando para transporte no se pueden mover a la velocidad que tú tienes, eso hace una cascada casi de cómo hacemos un prototipo diferente o cómo es que tratamos de contestar esa pregunta que tenemos para hacer un MVP de un sistema de transporte con menos carros en el sitio indicado. Y lo que se volvió fue una charla muy interesante de investigación donde teníamos que hacer un análisis de datos de la ciudad para decir, bueno, qué barrio es el que nos conviene más para hacer esta clase de operaciones, o de pronto pues ponerlo para poder conseguir datos que vienen de la ciudad o que vienen de otras partes. Lo importante es tener esa transparencia ese conocimiento entre todos, y al mismo tiempo llegamos a los objetivos que la organización quería, que era muy positivo. Así es. Desde mi punto de vista y de experiencia, y relacionando los tres casos, ¿no? Porque ahorita estamos como pasando de un caso uno, caso dos y caso tres, pero realmente los tres casos pasan al tiempo. Y es que Correcto, correcto. si alguien llega a preguntarme a mí, ¿cierto? Si alguien llega a preguntarme a mí o a requerirme algo muy en particular, lo primero que yo le voy a responder es, un segundo, necesito más información, ¿cierto? ¿Y qué tipo Exacto. de información? Es lo que estábamos hablando al principio. Deme la información cualitativa del por qué usted lo necesita, pero también la cuantitativa del por qué usted lo necesita. Y con esa información cuantitativa y cualitativa, lo que nosotros vamos a hacer es poder realmente responder si es un no rotundo, porque a veces tenemos no rotundos y es algo que es sano también hacerlo, ¿no? A veces, no sé si te ha pasado,
no sé, en tu experiencia, que llegan diciendo, la competencia ya lo está haciendo, necesitamos hacerlo. Y la pregunta ahí más grande es, ¿nosotros queremos ser igual a la competencia? ¿Está dentro de nuestra visión ser igual a la competencia? ¿Yo voy a competir por las mismas funcionalidades con la competencia? O pues simplemente yo tengo mi visión y con base en esa visión yo construyo mi propio camino, ¿no? Entonces hay veces que si hay no rotundos o porque dicen, no, si el cliente, si no hacemos esto, el cliente se me va, si me va un cliente o si me van varios, ¿no? Entonces, digamos que hay veces que hay no rotundos que sí o sí toca hacerlos y son dolorosos, sí, a veces generan molestias, sí, y hay un tema, digamos que yo paso a decir un no a también a manejar esa parte del relacionamiento, de la influencia, de la transparencia, etcétera, etcétera, que hay unos temas obviamente soft skills que uno tiene que tener, pero también existen los otros no que son muy de que son muy enfocados a esperemos un ratico, que era lo que tú decías. Y ese no son, venga, yo sé que se toca hacerlo, pero en este momento tenemos algo más importante porque precisamente la matriz me lo está diciendo. Y esa matriz, como me lo está diciendo, decimos, oiga, hoy yo tengo que hacer esto porque esto impacta mucho más, a muchas más personas y tiene mucho más valor para el usuario, pero el suyo lo podemos manejar en dos sprints, en un mes, o miremoslo más adelante. No lo quiero dejar descartado, ¿no? Entonces, esos nos, esos sís, esos no rotos, siempre basados, obviamente, nuevamente, en un balance entre lo cualitativo y lo cuantitativo. ¿Qué Sí, opinas? sí, sí. Los no rotundos, casi siempre, como el 90% de los casos en mi parte, se vuelven. Entonces, ahora que lo estás tratando, lo estás comparando con la lista de features que tiene el competidor versus la que tengo yo. Me recuerda cuando estaba en uno de los bancos que trabajamos, estaba trabajando yo muy cerca con, bueno, era como con 5 product managers, pero uno de ellos estaba muy interesado en hacer como esa comparación con los otros features. Y en conversaciones terminamos con el de, ok, esperemos un ratito y miremos un poco más cuáles de estos deberían tener alto impacto y alto valor Ok, para poder meterle el esfuerzo. Y en lo que terminamos fue en una conversación muy interesante en la que sí, hicimos un par de los que ella estaba pidiendo al principio, pero también a través de la investigación ella se dio cuenta que había otros features que ya existían, que si los eliminábamos podíamos acelerar los otros que venían ok, hacia nuestros objetivos y no necesariamente con competidores. Entonces ella se tomó con el equipo de ingeniería y de negocio esos 1 o 2 features que teníamos para un porcentaje muy pequeñito de consumidores, 2-3%. Y con eso entonces ya se abrió el camino para poder decir sí a muchas otras cosas. Entonces, lo más valioso para mí fue esa conversación, porque al final, lo que hablábamos, la confianza de la decisión es mucho más alta y te puedes mover más rápido. exactamente. Pasemos ahora al tercer caso que ya lo hemos venido hablando, que es precisamente esos no rotundos. Y creo que en esos no rotundos es muy importante lo que hablamos ahorita, que es la forma en cómo lo decimos, ¿no? No tenemos que, o no tenemos que, obviamente nosotros tenemos nuestros stakeholders primarios, por así decirlo, tenemos los secundarios y tenemos unos terciarios, así es como me gusta ver a mí siempre el mapa de stakeholders, porque los primarios Ujú. son los que yo impacto directamente, siempre tengo uno que es como mi sponsor, pero Sí. digamos que normalmente los que son los secundarios y terciarios que a veces vienen con algunas solicitudes son los que más se sienten con esas respuestas de no. Y creo que ahí el manejo, digamos, de una muy buena comunicación, de un muy buen trabajo de crear círculos de confianza, un ambiente donde la transparencia sea realmente el que mande en este tipo de situaciones, es crucial. Yo tuve un ejemplo muy claro en el cual teníamos que implementar algo de legal, ¿no? Casi que nunca aparece cuando no estamos implementando, solamente cuando estamos armando lo primero, Al porque final. obviamente tiene que cumplir con todo lo legal, pero más adelante Sí, como sí. que no vuelve a aparecer. Y acá necesitamos incluir algo muy, muy rápido, pero que tiene un impacto importante. Y tenía una abogada que siempre le gustaba como ser muy clara y transparente. A veces las personas que son súper directas y transparentes son un poco, uno las siente un poco más serias, ¿cierto? Y un poco más como pero realmente a veces ese modelo funciona mucho y es, mira, yo no lo puedo hacer ahorita porque estoy trabajando en esto que tiene este impacto, pero en el siguiente sprint lo voy a incluir y va a ser lo primero que voy a trabajar para que cuando lo tenga tú lo puedas revisar. Ese tipo de conversaciones con ese tipo de tonos funcionan muy bien para que las personas, uno, sepan en dónde tú estás
hoy sentado, ¿cierto? ¿Cuál es tu situación actual? Pero también cuando les abre la puerta de que lo voy a incluir más adelante, ellos ya se sienten incluidos, por lo cual van a estar tranquilos y van a confiar en ti. ¿Tú qué Sí. ejemplos tienes desde ese punto de vista? Hombre, ejemplos Miles. es lo que hay, pues no tenemos tanto tiempo para explicar, pero déjame resaltar dos cosas que dice que me parecen muy valiosas. Decir no, sobre todo decir no, tiene que ver mucho con cuáles son tus objetivos y cuáles son los objetivos de tus stakeholders, más cercanos y menos cercanos. Y tener esa claridad antes de entrar a la conversación es muy valioso, porque hay cosas que están en los objetivos de mi equipo de diseño que están muy alineados con la estrategia de toda la organización. Y en ese sentido es, por ejemplo, features. Y en eso estar alineado con la estrategia hace el no mucho más claro, porque es fácil decir, bueno, mira, esto tiene menos relación que esta otra en la estrategia. Vamos a movernos primero con esto y Así después es. con esto. Pero la otra que es también no tan evidente, pero es muy valiosa, es, por ejemplo, en el trabajo que estoy yo ahora y en el trabajo anterior, hablábamos mucho de consistencia. Entonces, utilizar, por ejemplo, los mismos features, un solo feature para todo el producto. Entonces, el feature de, por ejemplo, PDFs, cosa muy simple. Puede haber equipos que están creando sus propias versiones. Entonces, el esfuerzo de consolidar estas cosas es una pregunta que viene por debajo de esta conversación cuando tratamos de crear una nueva experiencia para esto y decir, vale, si tenemos 3 o 4 maneras para ver un PDF, podemos consolidarlo en uno y lo hacemos ahora o lo hacemos después. Y eso trae también una parte como de optimización, de hacer las cosas más efectivas tiene que ser parte de esta conversación y eso es parte de mis objetivos. Yo quiero hacer las experiencias más consistentes para los usuarios. Cuando vengan, vean una sola cosa cuando ven un PDF. Así es. Entonces, así prepararse para esas cosas desde el punto de vista de los objetivos de uno es muy valioso. Y lo otro que decías tú es cómo se tiene esta charla. Entonces, no es solo, hay momentos en los que está bien venir y simplemente decir, mira, esto es lo que se necesita y ser muy directo y ser muy objetivo. Pero hay momentos en que la confianza viene también por la parte más humana de cómo te contactas con ellos. De Así pronto es. es un cafecito, de pronto es una conversación más pequeña con un stakeholder. Habla primero, se alinea y después vuelve otra vez a la parte un poco más abierta con todo el equipo. Entonces, una de las cosas que yo trato de entrenar a la gente en mis equipos es a tener al menos ese conocimiento de diplomacia para que puedan llevar estos Total. temas más rápido, solo porque hicieron una charla extra o un cafecito extra. Total. Entonces, para que vayamos cerrando este espacio, Vale, para mí creo que para que vayas pensando en tres conclusiones muy importantes. Para mí, la primera conclusión es, antes de decir sí, no o ese no rotundo, eh, hagamos un balance entre lo cuantitativo y lo cualitativo. Segundo, el tema de tener técnicas, sin importar sean de priorización o cualquier otra técnica que les permita a ustedes mejorar en la conversación, aplíquenlo al 100%. Y tercero, creo que algo importante es siempre prioricen o siempre aprendan a decir sí, no y ese no rotundo cuando tengan muy claro cuál es el valor que ustedes también le están entregando al negocio, ¿cierto? Todo lo que ustedes hacen, qué valor le pega al negocio, porque de ahí ese sí, ese no y ese no rotundo va a tener mucho que ver. ¿Cuáles son los tuyos? ¿qué se puede hacer ahora? Sí. Y cuando puedes decir que no, entonces cuando se puede volver ese no un sí. Y lo tercero, como lo mencionaba al final, el cafecito extra, la diplomacia, la parte humana cuenta mucho para poder alinearte con tus socios, con tus partners y llegar a hacer Y con tu progreso, porque equipo también, realmente, ¿no? y con tu equipo, claro, por supuesto. Sí, claro. Eso lo estoy tomando casi de Por hecho. añadidura porque va por hecho. Pero sí, esa alineación entonces te permite decir sí y no en el futuro mucho más rápido y te da mucho valor, aunque la gente no lo traiga a colación. Entonces, la parte humana es muy importante. Súper, súper, súper. Bueno, este fue un nuevo episodio de 100 MVPs con Ricardo y con Michelle. Próximamente tendrán mucho más temas
que tenemos acá una lista gigante de cosas que queremos hablar. Así que suscríbanse a nuestro canal, por favor síganos también en LinkedIn a cada uno, que constantemente nosotros compartimos mucho contenido de valor. Y déjenos preguntas para que podamos ir más profundo en temas específicos, porque este tema del sí no es gigantesco. Han corrido ríos de tinta. Entonces, déjenos saber qué piensan y por supuesto vamos a incluir algunas de las técnicas en la descripción para que las puedan Claro que explorar. sí. Súper, Muy bien, listo. Ricardo, bueno, un placer volver a verte Michelle, y lo que te nos vemos en el digo. siguiente episodio. Muy bien, un abrazo. Abrazo para todos. Chao.